Una vez vistos los tipos de muestreo probabilísticos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que sería el cuarto paso de nuestro proceso de selección de la muestra, tiene que ver con la determinación del tamaño de la muestra. Y entonces vamos a analizar los elementos que debemos tener en cuenta para determinar el tamaño de nuestra muestra. Bien, ¿de qué depende el tamaño de la muestra? Depende fundamentalmente del grado de homogeneidad de la población. Si nosotros tenemos una población muy homogénea, la cantidad de casos que tenemos que seleccionar va a ser mínima. Y si nosotros tenemos una muestra muy heterogénea, la cantidad de casos tendrá que ser máxima. Por ejemplo, bueno, ustedes conocen el dicho que dice: para muestra basta un botón. Bueno, ese dicho hace referencia a que si nosotros queremos, por ejemplo, comprar un botón que sea igual a todos los botones que nosotros tenemos en determinada vestimenta, simplemente con llevar un botón para compararlo con los que venden en el negocio es suficiente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una población que es completamente homogénea, para saber las características de esa población basta con describir una de las unidades. Si tenemos una muestra muy heterogénea, necesitaremos muchas unidades para ver cuáles son las características preponderantes de esa población. Entonces, uno de los criterios a tener en cuenta es el grado de homogeneidad de la población. A veces desconocemos si la población es más o menos homogénea, y en ese caso tenemos que suponer una mayor heterogeneidad. El segundo punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es el error esperado. El error esperado hace referencia a las diferencias que nosotros podemos esperar entre el parámetro obtenido a partir de la muestra y el parámetro medido en el total de la población. O sea, el dato que nosotros hemos obtenido por la muestra, a partir de la muestra, y el dato real de la característica que estamos midiendo en el conjunto de la población. El investigador puede considerar cuál es el tamaño del error que considera válido para su investigación. Por lo general se considera que un error esperado de más de 5 puntos, en más y en menos, ya es demasiado amplio. Por lo tanto, el límite es un error de 5 puntos. Si puede ser menos, de 4 o de 3, un error de un 3%, por ejemplo, es aceptable para cualquier tipo de investigación en ciencias sociales. Otro tipo de estudios, por ejemplo, los estudios que se realizan en medicina para ver si determinada droga es beneficiosa o perjudicial para tratar determinada enfermedad, requieren un tamaño, un error esperado mucho menor, ¿sí? Porque nosotros no podemos aprobar un medicamento, por ejemplo, que cura al 97% de la población y mata al 3% restante. Entonces tenemos que tener un error de 0,000001, por ejemplo. Bueno, en ciencias sociales un error de un 5% es lo máximo que nosotros podemos aceptar, y es con lo que habitualmente se trabaja. Otro elemento a tener en cuenta en la determinación del tamaño de la muestra es el tipo de muestreo que se emplee, ¿sí? Si nosotros hemos seleccionado un muestreo estratificado que provee una mayor homogeneidad de la muestra,
podemos tener una muestra menor. Si nosotros tenemos un muestreo aleatorio simple, en donde no tenemos idea de si la muestra es más o menos homogénea, el tamaño de la muestra tendrá que ser mayor. Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con el tamaño de la población. Si tenemos una población chica, eso va a reducir el tamaño de la muestra. Si tenemos una población grande, el tamaño de la muestra tendrá que ser lo suficientemente grande. Y otros elementos a tener en cuenta tienen que ver con los objetivos que persigamos en nuestra investigación, con el tipo de diseño, si es exploratorio, si es explicativo. Esos elementos también influyen en el tamaño de la muestra. Hay un criterio estadístico para determinar el tamaño de la muestra que tiene en cuenta aquellos aspectos que nosotros hemos mencionado, ¿sí? Y surge a partir de una fórmula que es la que ustedes tienen allí en pantalla y que dice que n, o sea el tamaño de la muestra, es igual a z al cuadrado por p por q dividido e al cuadrado. N, n minúscula, hace referencia entonces al tamaño de la muestra. P por Q hace referencia a la medida de dispersión. Y esto es lo que nosotros hemos estado refiriendo como homogeneidad. Si P por Q representa una variable que tiene dos posibilidades de respuesta, por ejemplo, sí o no, o de acuerdo o en desacuerdo. Si nosotros tenemos una población que es una población muy homogénea, por ejemplo, que el 90% de la población dice sí y el 10% dice no a una pregunta, entonces eso se va a ver representado por un número que en este caso sería 900, o sea, P por Q es 90 por 10, es 900. Si nosotros tenemos una población muy heterogénea, nos vamos a encontrar con que el 50% de la población va a decir que sí y el 50% va a decir que no a nuestra pregunta. Y si hacemos 50 por 50 tenemos 2500. Cuanto más alto es el valor en la parte superior de la fórmula, más alto será el tamaño, o sea n, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos si la población es más o menos homogénea, tenemos que suponer que la medida de dispersión es 50 por 50, ¿sí? O sea, el máximo de dispersión posible. Z hace referencia al grado de confianza de que nuestra muestra sea una muestra representativa de la población. Este grado de confianza se estima en un 95% como un grado válido de confianza, y el valor de Z para una confianza del 95% es de 1.96. Esto surge de una serie de tablas que se construyen a partir de lo que se conoce como la curva de Gauss o la curva normal. O sea que el valor de Z va a ser reemplazado para un nivel de confianza del 95% por el número 1.96. Y E es el error esperado, o sea, la diferencia entre el parámetro para la población y el parámetro para la muestra. Entonces nosotros podemos jugar con el error esperado. Podemos ir disminuyendo el error. Cuanto más disminuimos el error, más aumenta el tamaño de la muestra. Luego nosotros tenemos una fórmula para corregir el tamaño de la muestra si trabajamos con poblaciones pequeñas. ¿Qué es una población pequeña? Una población inferior a 10.000 unidades. Y entonces esta fórmula surge de
restar al tamaño de la población el tamaño de la muestra y dividirlo por el tamaño de la muestra. Eso nos va a dar un coeficiente, un valor que es cercano a 1, por el que tenemos que multiplicar el tamaño seleccionado de la muestra, y entonces si nuestra muestra es grande, si nuestra población es grande y n se aproxima a 1, no va a influir en el tamaño de la muestra, porque cualquier número multiplicado por 1 da ese número. Pero si el n es más pequeño que 1, eso nos va a permitir reducir en alguna cantidad de casos el tamaño de la muestra. Hay una serie de tablas que se construyen para no tener, o sea, que a partir de la fórmula y para no tener que realizar los cálculos matemáticos, considerando distintos tamaños de error para manteniendo fijo el nivel de confianza y el grado de homogeneidad, ¿sí? Considerándolo como máximo en cuanto a la heterogeneidad. Y entonces en esta tabla nosotros podemos ver el tamaño de las muestras para distintos errores, distintos valores en cuanto al error esperado. Si nosotros estamos dispuestos a asumir un error de un 10%, de más y en menos, el tamaño de la muestra es de 96 casos. Si disminuimos a 7 puntos el error, el tamaño aumenta a 196. Si disminuimos a 5 el error, aumenta a 384. Y vamos a ver que a partir de aquí, cada vez que disminuimos en algún porcentaje el error, el tamaño aumenta exponencialmente. Si queremos un error de 4%, tenemos que tener una muestra de 600 casos. Si queremos un error del 3%, 1067 casos. Del 2%, 2401 casos. 1.6%, 4000 casos. Y 0.78, 16000 casos. Entonces, aquí el investigador va a jugar con el error que puede asumir en su investigación y la cantidad de casos que puede efectivamente cumplimentar en su encuesta, de acuerdo a los costos que lleva la selección de la muestra, del tamaño de la muestra, y entonces ve cuál es el error esperado y cuál es el tamaño con el que efectivamente puede trabajar. Son las decisiones que uno tiene que tomar teniendo en cuenta estos factores.